Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el sufrimiento. El sufrimiento, viejo amigo, ¿verdad? Tan viejo como los tiempos de Job. ¿Alguien ha leído el libro de Job en alguna ocasión? Sí, Job ahí tiene un reclamo muy común, ¿verdad? Él llega a decir, por ejemplo, claman las almas de los heridos, pero Dios no hace caso de su súplica. Es lo que él entendía en ese momento, mientras él sufría. El sufrimiento es algo tan viejo como Job, pero tan nuevo como las canciones, ¿verdad? Como la de Shakira, donde se queja del dolor. Porque la gente buena, importante, sufre injusticias en esta vida. Y como cultura hay distintas maneras en las que nosotros nos enfrentamos al tema del sufrimiento. Una de las alternativas muy popular es la alternativa del karma, ¿verdad? De que uno sufre en cierta manera lo que merece por lo que hicimos en el pasado o lo que alguien nuestro o nuestra encarnación anterior hizo mal. Bueno, hay una corriente muy reciente de eso y la idea de esta corriente es, si tú haces bien te va a ir bien, y si haces mal, te va a ir mal. Así eran los amigos de Job. Si tú fueras una buena persona, te iría bien. Pero tu tragedia demuestra que tú no eres una buena persona. Bueno, era una idea. Otra manera en la que nos enfrentamos al sufrimiento es con resentimiento. Alguien tiene que tener la culpa de lo que me está pasando. ¿Sí? Puede ser yo o puede ser alguien más. Y siempre tiene que ser tus padres, tu crianza, el gobierno, alguien, ¿no? Externo. Es una manera de enfrentarnos al sufrimiento. Otra que se ha popularizado mucho últimamente, sobre todo en gente como de mi edad, ¿verdad? Hombres en particular, es el estoicismo. Esta idea de que la vida es planta cara y dale para adelante, ¿no? O sea, que nada te importe, la vida es sufrir, tienes que ponerte firme, tienes que ser un hombre, como es una concepción muy griega, entonces como que tú haces ejercicio, etcétera, y con eso como que enfócate en triunfar sobre lo que sientes. Es una manera de enfrentarnos. Y por supuesto está la más moderna, que es el nihilismo. ¿Qué es el nihilismo? El nihilismo significa que la vida no vale nada, entonces pues nada tiene sentido, así que tu sufrimiento, tu vida, lo que sea que te pase, pues nada le importa, o sea, simplemente es parte de la realidad. Esas opciones, cuando las analizas, tienen un poco de verdad, son medias verdades, ¿sí? Como que cuando las piensas tienen algo de sentido, cada una de ellas tiene un poco de sentido. Pues este tema de que si obras bien te va a ir bien, este tema de que tu vida, en cierta manera, hay cosas que no son tan trascendentes como piensas, o sea, todo eso tiene algo de verdad. Incluso el plantar cara y seguir adelante tiene su lugar. Por supuesto, no siempre. ¿El cristianismo tiene una respuesta a esto? Por supuesto que sí, la Biblia dice muchas cosas al respecto. Y hoy en particular vamos a aprovechar una historia que estamos viendo en el libro de los Hechos para tomar este tema. Si tienes tu Biblia, te pido que me acompañes a Hechos 14. Hemos estado estudiando el libro de Hechos. Vamos ya en el capítulo 14. Y nos acercamos al final del primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé. Estos hombres dejaron todo atrás y se enfrentan ahora a la gran misión de compartir el evangelio. Por supuesto, compartir el evangelio a veces va a traer confusión. En Hechos 14, los primeros versículos nos narra una historia impresionante, que eso fue lo que vimos hace unas semanas. Ahí Pablo y Bernabé son confundidos con dioses, ¿verdad? Los griegos les dicen, tú eres Zeus y tú eres Hermes. Y los adoran como dioses y están a punto ya de sacrificarles. Y el texto nos narra que con trabajo, apenas Pablo y Bernabé impidieron que las personas les ofrecieran sacrificio. Ahí nos quedamos la última vez. ¿Y qué pasa después de eso? El versículo 19 nos dice que pasó algo justo después de este evento que le estoy resumiendo. Dice, vinieron algunos judíos, Hechos 14, 19, ahí estoy. Dice, vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, es decir, ciudades de las que Pablo y Bernabé habían huido. Y habiendo persuadido a la multitud, dice, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente, Pablo partió con Bernabé a Derbe y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Fíjense esta historia, qué interesante. Los judíos de las ciudades de Antioquía y de Iconio, pues ya la traían contra Pablo y Bernabé. De modo que los persiguen y los encuentran en Listra. Y el texto nos dice que convencen a toda la multitud que anteriormente estaba a punto de adorarlos como dioses, pero ahora para que los asesinen. Entonces ellos, los judíos, convencen a toda la gente que expresen odio y rencor en contra del que habla más, que en este caso era, ¿recuerdan ustedes quién? Pablo. Y el texto nos narra que lo apedrearon.
¿Alguno de ustedes lo han apedreado alguna vez? No, ¿verdad? Probablemente no. Pero a lo mejor de niños llegaron a jugar, perdón, eh, yo me acuerdo con mis primos jugábamos, poníamos así como dos fuertes y nos aventábamos piedras y de todo, ¿no? Era increíblemente peligroso, pero para nosotros era en ese momento muy divertido, ¿verdad? Bueno, aquí no tiene nada de divertido. El apedreamiento en esencia es que un montón de gente agarre piedras, como en ese tiempo los caminos, pues era común que encontraras una piedra en el piso y te apedreaban hasta que te mataban, o sea, no eran piedritas, están hablando de, si quieres matar a alguien con una piedra, evidentemente agarras lo más grande que puedas lanzar con fuerza. Entonces imaginen esta escena de toda esta gente a punto de adorar a Pablo, pero ahora todos agarran piedras y lo apedrean. Lo impresionante es de que Pablo es un hombre de Dios. O sea, Pablo es el misionero, es el hombre que es enviado de Dios, el apóstol, el enviado, ¿verdad? Es este hombre que dejó toda su vida atrás y que ahora se dedica por el bien de otros a predicarles de Jesús. O sea, si hay alguien que está cerca de Dios a nuestros ojos como cristianos, ese sería Pablo y Bernabé. Y a ellos les está pasando aquí una tragedia. O sea, en lugar de ellos recibir, podríamos pensar, el favor de Dios, Dios soberanamente permite que ellos sean apedreados. Y dijera uno, pues permitió Dios que fuera apedreado y que se muriera. El texto nos narra que fue apedreado a tal manera que la gente pensó, ¿qué cosa? O sea, imaginen cómo quedó Pablo físicamente, cómo estaba desmayado y desvanecido, que la gente dijo, lo matamos. ¿Qué hace la gente? Pues como si fuera un perro, lo arrastra fuera de la ciudad, como era la costumbre, y lo dejan ahí, como que te vamos a enterrar, ¿no? O sea, eres indigno siquiera de que te enterremos. Pablo llega hasta el borde de la muerte y Dios permite que sufra de esa manera. Ahora, esto es muy difícil, yo creo, para Pablo por varias maneras. En Antioquía, anteriormente en Hechos 13, vimos que allí en Antioquía a Pablo lo corrieron. O sea, la gente se armó y lo corrieron. En Iconio, que es la segunda ciudad, ahí, a punto de matarlos, ellos logran escapar. Pero en esta ciudad, ellos no pueden escapar. Y a Pablo finalmente le pasa, pues lo temido, ¿verdad? Lo apedrean hasta que piensan que está muerto. De modo que la realidad que se cierne sobre nosotros al ver este texto es de que incluso las personas buenas pues sufren. Los cristianos también sufren. A veces los cristianos más comprometidos son de hecho los que más sufren. Y a veces los cristianos menos comprometidos son los que también van a sufrir. Pero ahora, la tragedia en perspectiva, por supuesto. ¿Qué me refiero con esto? Un accidente de patineta, imagínenlo, ¿ok? Un niño con un accidente de patineta, ¿sí? Para una mamá, si su hijo se accidenta en patineta, ¿qué significa eso? Pues la muerte, ¿verdad? O sea, que llama a urgencias la señora porque tiene un raspón en la rodilla, piensa ya que el mundo se acabó. Ok, en una cancha de skate o en un parquecito de skate, que alguien se caiga en patineta, ¿sabes? Es lo más normal del mundo. ¿Qué voy es esto? Hay tipos de sufrimiento que en perspectiva son más difíciles para algunos de nosotros de sobrellevar que para otros. A lo mejor para ti lo que alguien más sufre es como que yo he pasado cosas peores, eso no es nada. Muy bien, para ti, pero para esa persona realmente esa situación puede ser muy trágica y puede estar costándole su corazón. En tu vida, algo que ya pasaste quizá no fue tan duro, pero para esa persona está siendo muy duro. Como humanos, nuestra perspectiva respecto al sufrimiento va a variar y no hay una manera de decir, tú sufres más o tú sufres menos. Todos de una otra manera estamos sufriendo según nuestra perspectiva. Antes la gente, por ejemplo, en algunas ciudades de Europa, el promedio de vida en el siglo XIV era de 45 años. O sea, si vivías 45, ya, ¿no? En Tijuana el promedio de vida actual es de 75 años. Estamos hablando de que antes la gente moría más rápido y por lo tanto, pues sufría más, por decir una manera. Y aquí, como tijuanenses, el sufrimiento en particular es un tema muy interesante. Porque como tijuanenses, nuestra perspectiva de la vida es de que en la vida tiene que dominar el placer y la libertad. Es decir, tú tienes que ser libre de hacer pues, lo que quieras y disfrutar. Mucha gente del interior del país viene a una ciudad como Tijuana a progresar, porque aquí se supone que encuentras más fácil la felicidad. Aquí se supone que encuentras mejores libertades. Así que como tijuanenses, una de nuestras metas es la siguiente: evitar lo difícil porque la vida debe ser fácil. Voy a poner un ejemplo. Para algunas personas que viven en Tijuana es increíble que todavía haya gente que siga secando la ropa en tendederos, ¿no? A lo mejor ustedes lo hacen, yo también, pero hay personas para las cuales eso es tan incómodo, es algo tan complejo de discernir que dices, ¿cómo es posible que haya gente que siga tendiendo la ropa, ¿no?
Si lo piensas, es un chiste, obviamente estoy exagerando, pero hay tantas cosas que para nosotros como gente de Tijuana, ver que otros en nuestro país lo hacen, es impensable. Dices tú, ¿cómo es posible que tengan fogón todavía? ¿No? ¿Cómo es posible que te bañes con agua fría? Un ejemplo que siempre recuerdo, me da mucha risa. En YouTube una vez estaba viendo un tutorial, según yo, era como todo un Tijuana, estaba buscando beneficios de bañarte con agua fría. Y era un video y un muchacho, no, que yo llevo 5 años bañándome con agua fría, no sé qué, ¿no? Y pone mucho en los comentarios, dice, hola, yo soy de no sé qué ciudad de Oaxaca, toda mi vida me he bañado con agua fría por necesidad y no veo ninguno de los beneficios que dices, ¿no? O sea, yo me sigo levantando con sueños, sigo... Y eso fue tan revelador para mí que quité y dije, "Ay, tonterías", dije, es cierto. A veces tenemos unas perspectivas tan grandes respecto a cómo debe ser la vida y por eso a veces el sufrimiento para nosotros es tan trágico. Y como occidentales que vivimos en Tijuana, en una ciudad como nuestra, tan influenciada por Estados Unidos, sufrir es algo tan complejo que hay que evitarlo a toda costa. Nuestra misión, por cierto, es erradicar el dolor, ¿no? Entre menos suframos, mejor. Así que vamos a proyectarnos. Como tijuanenses ya es difícil de por sí sufrir. Y como cristianos a veces es más difícil el sufrimiento. Número uno, ¿por qué? Primero porque pues como cultura ya hemos heredado el hecho de que no debemos sufrir y pensamos que si estamos cerca de Dios, automáticamente todo nos va a ir bien, ¿no? O sea, oye, pues antes no estaba bien con Dios y me iba bien. Ahora si estoy bien con Dios, seguramente me va a ir mejor. Y la segunda mentira es de que a veces los mismos cristianos enseñamos mentiras y les decimos a las personas, si tú te acercas a Dios, todo va a estar bien. Si tú te acercas a Dios, no vas a tener problemas. En cuanto tú te acerques y empiezas a confiar en Dios, ese problema en tu vida se va a resolver. Ahora, hay veces que eso pasa, pero no es una garantía. No podemos garantizar eso, porque la Biblia nunca realmente promete esto. El punto es este: Pablo y Bernabé son hombres entregados a Dios y aquí los apedrearon hasta a punto de morir. Yo ni soy tan entregado ni como Pablo ni como Bernabé. ¿Qué podría pasarme? No lo sé. Pero el punto es este: no hay y no existe en la Biblia una correspondencia entre estar bien con Dios y no sufrir. No existe, ¿sí? Hay gente que no está bien con Dios y su vida va a ser por muchos años muy placentera y fácil. No hay una correspondencia entre eso. ¿Qué hacen Pablo y Bernabé? El texto nos dice que en lugar de correr y de esconderse, dice que se van a otra ciudad y siguen predicando. Y por si eso fuera poco, el texto nos acaba de narrar que regresaron otra vez a Listra, a Iconio y a Antioquía. O sea, si a mí me apedrean, a lo mejor sería la señal más evidente de que pues ya me regreso a mi ciudad, ¿no? O sea, ¿qué ando haciendo aquí? Esta gente me está a punto de matar, o sea, ¿qué? Pero Pablo y Bernabé dicen, no, me apedrearon, pero vuelvo de nuevo, porque ahí hay personas que necesitan seguir escuchando este mensaje de fe. El versículo 22, Hechos 14, fíjense lo que hacen Pablo y Bernabé. Dice que volvían a las ciudades fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ok, la misión de Pablo y Bernabé no era nada más ir a hablar como merolicos de aquí a allá. Ellos regresaban a donde habían hablado y animaban a las personas. Ahora, ¿cómo los animaban? Una manera en la que nosotros animamos es, échale ganas, todo va a estar bien, ¿no? Pablo y Bernabé no están haciendo eso. Dice que exhortaban a estas personas. Ahora, la palabra exhortar no significa regañar, significa suplicar, es implorar, es como aconsejar. ¿Y qué le decían a esta gente? Perseveren en la fe. Ahora, si se ocupa perseverar en la fe, es porque la característica principal de la fe es que la fe está viva, ¿sí? La fe no es una creencia únicamente que está en tu cabeza, es una convicción que te hace seguir y vivir adelante. Y la manera en la que ellos los animan es esta. Escuchen, les voy a dar ánimos a ustedes hoy, como Pablo y Bernabé están haciendo con esas personas. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Se sienten animados? ¿Ustedes? ¿Es una palabra de ánimo para ustedes? O sea, a lo mejor no, ¿verdad? O sea, yo sí veo a Pablo y Bernabé diciéndome, te voy a dar una palabra de ánimo para que sigas perseverando en la fe. Es necesario que a través del sufrimiento, tú y yo entremos en el reino de Dios. Pablo y Bernabé se incluyen, ¿ok? No es como que tienes que sufrir tú, no. Yo también. Es necesario que a través del dolor entremos en el reino de Dios. Qué verdad tan difícil de escuchar. O sea, ¿cómo es posible que por medio de sufrir nosotros entremos al reino de Dios?
no significa lo que a lo mejor estás pensando directamente. ¿A qué me refiero? No estoy diciendo que Dios espera que sufras para que Él te vea digno de entrar al cielo. No va por ahí. El consenso bíblico no va por ahí. Pero significa algo. ¿Qué significa la palabra tribulación? Porque es una palabra muy bíblica que no usamos nosotros en nuestro lenguaje común. No, estoy atribulada, pues nadie dice eso. A veces decimos, me siento fatal. Eso es estar atribulado. La palabra tribulación literalmente significa presión, estrechez. Es como cuando, imagínense al Pípila, ¿ok? O sea, ese hombre, cuando tenía esa piedra en la espalda, no creo que estuviera tan ligerito el asunto, sentía presión. ¿Has sentido tu presión, tribulación? Es como si unas manos gigantes estuvieran agarrando tu pecho, aquí adentro de tu cuerpo, tu estómago, y te estuvieran haciendo así. ¿Lo has sentido? Se siente horrible, ¿verdad? O sea, opresión mental, sientes como que un taladro está en tu mente. Eso es lo que Pablo está refiriendo. Es a través de eso que nosotros entramos al reino de Dios. Ahora, esta frase de Pablo tan complicada encierra una verdad muy importante, y es la siguiente: el sufrimiento de los cristianos es usado por Dios para hacernos mejores discípulos. Otra vez, el sufrimiento de los cristianos es usado por Dios para hacernos mejores discípulos. ¿Cómo? Haciéndonos cada vez más a la imagen de Jesús y llevándonos así al reino de Dios. ¿Por qué puedo decir yo esto? No lo estoy inventando. O sea, Jesús no nos mintió. Por ejemplo, fíjense, Él cuando habla respecto al costo del discipulado, qué implica ser un discípulo de Él, qué implica seguirlo, aprender de Él, Él dijo lo siguiente: si alguien viene a mí y no aborrece a su padre, madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo, porque el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Ese es Lucas 14. Y también Jesús dijo: porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ahora, siendo Jesús tan duro, probablemente tú pienses: oye, pues yo no quiero eso, ¿no? O sea, pues yo no quiero seguir a Jesús para sufrir. Él está diciendo aquí que tengo que despreciar a mi familia. No significa que Jesús nos esté invitando a que odiemos a nuestra familia. Significa que puede pasar y puede venir el momento en el que tener a Cristo nos cueste todo, incluso nuestra familia. Y debemos escoger entre preferirlo a Él o preferir esa comodidad. A lo mejor tú piensas: pues yo no quiero eso para mi vida. Pero como vimos en la introducción, alternativas al sufrimiento hay muchas. Y la alternativa más popular que los hombres más inteligentes de este siglo proponen es el nihilismo. Es decir, tu vida no vale nada, tu miseria no importa, así que resígnate. ¿Qué trato de decir? Sí, ciertamente el costo del discipulado es amplio y es difícil, pero la alternativa es mucho peor, porque el sufrimiento es evitable muchas veces, ¿verdad? Hay mucha gente que puede evitar el sufrimiento haciendo 1001 cosas. El sufrimiento es evitable, pero nunca es opcional. Cuando el sufrimiento llega a tu vida, no te pregunta si va a llegar. El sufrimiento llega. El sufrimiento puede llegar a tu vida de muchas maneras: enfermedad, pérdida, traición, soledad, confusión. Hay muchas maneras en las que el sufrimiento va a llegar. Y el punto es este: Jesús no nos está prometiendo que nos va a ir mal nada más porque sí. Él dice: el sufrimiento está en el mundo, pero cuando tú estás conmigo vas a sufrir de una manera distinta y diferente. O sea, el sufrimiento muestra qué tipo de personas somos. ¿Has visto esa gente que cuando sufre, como vimos al principio, se resiente? Que se odia a todos, ¿no? Y hay gente que sufre y es admirable cómo ese sufrimiento los hace pareciera mejores personas. El sufrimiento muestra incluso qué tipo de cristianos somos. Jesús en Mateo 13 dio una enseñanza donde comparaba a las personas con semillas, a las personas y su fe con semillas. Y él dijo: hay ciertas personas que son como semillas que caen entre piedras y nacen, pero cuando sale el sol con su calor, se secan porque no tienen raíz. Y luego Jesús dice: así son algunos tipos de discípulos. Ponen su fe en mí, crecen rápidamente, sin raíz, sin fundamento, sin pensar lo que están haciendo, y cuando vienen los problemas y la dificultad, se secan y su fe desaparece. Las pruebas, el dolor, las tribulaciones, la presión que sentimos en nuestra vida muestra qué tipo de discípulos somos. El apóstol Pedro, que fue un hombre que sufrió mucho,
por la causa de Cristo, llegó a decir: hasta ahora han tenido que sufrir pruebas por un tiempo, pero como el oro, ustedes se acrisolan como el fuego. La fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, es acrisolada, es decir, fortalecida por las pruebas, y demuestra así que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesús regrese. Es decir, Pedro nos está explicando, la vida de Pablo nos dice que a través del sufrimiento nosotros somos hechos cada vez más como Jesús, de manera que podamos disfrutar la vida realmente con las cosas importantes en perspectiva. Y me gustaría que esto fuera suficiente para nosotros, ¿verdad? Que fuéramos tan lógicos como para entender estas verdades y decir: venga el sufrimiento, ¿no? Pero no somos así. La realidad es que esta verdad no es fácil de digerir. No somos seres lógicos. O sea, no puedo acabar el mensaje aquí diciéndote: échale ganas, porque el sufrimiento es algo que Dios usa para tu vida y ya, sufre con felicidad. Porque eso sería hacer de Dios como un Dios cualquiera, como esos dioses de la religión que te piden que hagas ciertas cosas, que te esfuerces y que entonces, si tú le echas ganas, Él te va a recompensar. O sea, Dios nos dice estas cosas, nos ilustra esta verdad, ciertamente, pero Dios nos ofrece una solución, porque donde nosotros no podemos resistir, Dios sí puede resistir. Donde nosotros no podemos entender, Dios está realmente ayudándonos para procesar lo que sea que estemos pasando. Donde nos sentimos abandonados, Dios realmente está con nosotros. Así que el tema del sufrimiento en el cristiano no es tanto un tema de conocimiento, ¿sí? O sea, no es que te faltan ideas, es un tema de fe. Y como todo tema de fe implica que es Dios quien hace eso en tu corazón, no tú con tu esfuerzo, no tú y yo con entender, no tú y yo con leer libros sobre sufrimiento. O sea, eso no es lo que nos hace procesar esto. Lo que nos hace procesar la realidad del sufrimiento es Dios. Él está con nosotros. Fíjense lo que hace Pablo y Bernabé, versículo 23, Hechos 14, 23, si estás ahí, mira, dice: después de decirles esto a las personas que hicieron, les designaron ancianos en cada iglesia y, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Es muy bonito tener un líder que siempre esté contigo cuando sufres, ¿sí? Que te ayude, o sea, que te impulse. Pero Pablo y Bernabé no iban a poder estar ahí para siempre. Así que ellos hicieron lo que Dios les mandó a hacer. Comisionan hombres ancianos para que se quedaran en la iglesia, en estas ciudades, o sea, gente local, y que ellos impulsaran a los discípulos para seguir avanzando y seguir adelante. Pero lo más importante que Pablo y Bernabé hacen aquí, y es aquí donde vamos a ir terminando este mensaje, es esto. Fíjense, dice: los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Quién es el Señor en quien estas personas habían creído? Jesús. Jesús es el centro de poder realmente perseverar en la fe en medio del sufrimiento. Hay muchas cosas que podemos hacer para procesar el sufrimiento: ir a la iglesia, estar con creyentes, escuchar buenas predicaciones, estar con buenos líderes, etc. Esas cosas son importantes, pero solamente en Cristo encontramos realmente la esperanza. O sea, la marca de una buena iglesia y buenos líderes no es que te lleven a su sistema, es que te lleven a Jesús, es que una y otra vez te llevan a Cristo. O sea, ¿cómo podemos vivir entonces la vida cristiana perseverando en el dolor? Es por medio de Jesús, entendiendo una cosa primero y creyendo una cosa: que Jesús sufrió y murió por nosotros. Por más que suframos, nunca va a ser ese sufrimiento definitivo, porque Jesús ya pagó nuestra pena máxima. O sea, realmente no podemos sufrir eternamente porque Jesús ya nos salvó de eso. Y eso, claro que es un alivio. Pero aparte, Jesús no únicamente murió por nosotros, Él sufrió por nosotros y nos da ejemplo de eso. Si alguien en este mundo no tuvo que haber sufrido jamás, ese fue Jesús. Pero Él sufrió. En Hebreos 5, escuchen lo que se nos dice respecto a Jesús. Dice: Jesús, en los días de su carne, o sea, cuando estaba aquí en la tierra, Él ofreció oración y súplica con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Pero aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Jesús ya era perfecto, pero este texto nos está diciendo que el sufrimiento lo perfeccionó. ¿Qué significa?
que Jesús entiende cómo te sientes cuando sufres, porque Él también fue humano. Él también le llegó a decir a Dios, Dios, quítame esta carga que estoy sintiendo encima. O sea, de hecho, Dios permite que hablemos con Él de esa manera. Dios permite nuestra queja ante Él como diciéndole, Dios, ¿por qué me siento así? ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué no actúas? O sea, Jesús no llegó a ese extremo porque es el Hijo de Dios, pero Él llegó a decirle a Dios, Dios, si es tu voluntad, quítame este sufrimiento. Pero Dios decidió que Jesús sufriera. Y a través de su ejemplo, Él nos muestra que el sufrimiento nos perfecciona. ¿Cómo? No sé. No siempre hay una respuesta clara. No te puedo decir, sabes que esa circunstancia en tu vida es por esto, esto y esto. No puedo dar una respuesta así. Pero el hecho que podemos deducir de aquí es que Jesús ciertamente está con nosotros cuando sufrimos. Lo entendamos o no, lo sintamos o no, Jesús está con nosotros y el sufrimiento va a refinarnos para hacernos cada vez más como Jesús. O sea, imagínate esto. Cada vez que tú estás exhalando bajo la presión del sufrimiento, Jesús está respirando agitadamente contigo. De verdad. O sea, tú sientes que se me va el alma. Jesús está respirando juntamente contigo al mismo ritmo que tú. O sea, porque Él murió por ti, murió por mí. Él murió para que nosotros vivamos. Él vive para nosotros. Él sufrió. Él nos entiende. Él conoce lo que se siente sufrir y comparte de ese sufrimiento con nosotros. Él comparte ese tesoro que logró su sufrimiento con nosotros, aunque nosotros a veces no querramos sufrir. Es decir, nuestro sufrimiento tiene propósito. Tiene un propósito. Este no es el final. El 99% de las veces que suframos vamos a sobrevivir. Y a veces te vas a dar cuenta de cómo esa etapa en tu vida es una pincelada en el cuadro de lo que Dios está haciendo en ti. Ahora, yo digo 99% de las veces, porque sabes, como humanos tenemos esta capacidad de tener un problema y nuestra mente es buena para armar las consecuencias peores, ¿verdad? O sea, te pasa esto y ya tu mente está pensando, iba a pasar esto, iba a pasar esto, iba a pasar esto, y y luego cuando pasa la situación dices, no pasó nada. 99% de las veces es así. Pero ahora, ¿qué es lo peor que nos puede pasar a ti y a mí? Piénsalo, ¿qué es lo peor? Se dice popularmente, todo es remediable menos ¿qué cosa? La muerte. Ok, 99% de las veces no vamos a morir. ¿Y sabes qué? Te lo voy a adelantar. 1% de las veces sí vamos a morir. ¿Sí? Va a haber un 1% donde realmente sí vamos a morir. Porque alguien tiene que morir finalmente. De algo vamos a tener que morir. Y probablemente no sea en medio de felicidad y alegría en tu cumpleaños. A lo mejor sea enfermo, a lo mejor sea solo, a lo mejor sea difícil. Pero sabes, morir no es lo peor que nos puede pasar. Morir no es lo peor que nos puede pasar. Porque incluso en la muerte, Dios promete estar con nosotros. Y cuando morimos, pase algo en nuestra vida. Como cristianos, quiero aclarar, como cristianos que va a trascender toda nuestra realidad, que ese 99% de veces que sentías que te morías van a parecer nada, porque Dios no nos consuela únicamente aquí diciendo que tu vida y la mía tiene propósito incluso en el sufrimiento. Dios nos consuela en la eternidad y al morir el consuelo de Dios será sin igual, porque lo que tú y yo no entendemos hoy, en la presencia de Dios sí que lo entenderemos. El sufrimiento que hoy en tu vida, que has pasado o que pasarás, no vas a entender a lo mejor, en el cielo sí lo vas a entender. Y en la presencia de Dios realmente vas a descifrar por qué tu vida pasó por esa situación tan difícil y cómo Dios lo estaba usando para algo que tú no estabas viendo. Y lo mejor de esto es de que, ok, es posible que hay un 1% de probabilidad de que me pase algo súper trágico y yo muera. Pero en la presencia de Dios va a haber un consuelo tan satisfactorio que todo tu sufrimiento va a ser absorbido por un gozo sin igual. El apóstol Juan resume así el final de la historia. Mira, Apocalipsis 21:4. Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos y ya no habrá muerte, ni duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. O sea, ¿sabes qué significa la palabra enjugar? La palabra enjugar significa frotar hasta borrar. ¿Qué significa esto? O sea, significa que Dios nos va a tomar en sus manos y que su presencia eterna va a ser tan real en nuestra vida que todo nuestro sufrimiento,
cual si fuera una mancha, va a ser frotado y va a ser borrado. O sea, tu vida con todo su dolor y todo lo que has pasado y probablemente pasaremos, porque probablemente suframos más adelante, se va a desvanecer de tal manera y vamos a estar tan saturados del amor y la belleza de Dios que cuando recordemos lo que pasó, va a parecer que el dolor, la muerte y el sufrimiento nunca existieron. Y eso es una esperanza tan firme como creyentes que tenemos a la cual aferrarnos, porque significa que aunque yo no entienda qué está pasando, Dios realmente está con nosotros. Él realmente está dando propósito a lo que estamos pasando. Él dio propósito a lo que Pablo y Bernabé estaban sufriendo. Y aunque a lo mejor Pablo, cuando estaba siendo apedreado, pensaba, ¿esto de qué manera está cumpliendo la voluntad de Dios? Después lo pudo entender. Y cuando él partió a la presencia de Dios donde está hoy, él entiende perfectamente lo que está pasando. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? Claro que hay algo que hacer. ¿Cómo vamos a responder a esto? En primer lugar, no desperdicies tu sufrimiento. No lo desperdicies. Si llega a tu vida, aprovecha lo que estás pasando. Ojo, no estoy diciendo aquí que añores el dolor, ¿sí? No es como que me pase todo. No, me estoy enfermo, no voy a tomar medicina para sufrir más. No, por supuesto que por ahí no va. O sea, no vamos a menospreciar el dolor. Hay mucho sufrimiento que podemos evitar y si puedes, evítalo. O sea, si estás enfermo y puedes tomar un medicamento, tómalo. Hay injusticias que pasan en el mundo que tenemos que luchar, que Dios espera que luchemos contra eso, ¿sí? No es como que en el cielo se va a arreglar todo, aquí aguántate, esa injusticia. No estoy diciendo eso, pero cuando llega y cuando llegue, porque finalmente va a llegar, aprovecha, no desperdicies tu sufrimiento. Puedes poner lo que te de David. En la ópera, no sé si has escuchado ópera, yo no mucho, pero a vez en cuando me gusta escuchar un poco. Y en la ópera hay una escena, una transición, una parte de la ópera que se le conoce como aria. En el aria de la ópera se refleja un dolor muy profundo. ¿Sí quieres ponerlo ahí? Sí, un dolor muy profundo. El aria trata de reflejar dolor. Esta aria que vas a escuchar es un pedacito nada más. Se llama Dios, ten piedad de mí. Y está basado cuando Jesús estaba siendo crucificado y le decía a Dios, ten piedad de mí. Escucha un momento. ¿Qué refleja para ti? Tristeza, dolor, ¿cierto? Confusión. Si le escuchas, no refleja alegría. No desperdicies tu sufrimiento. ¿A qué me refiero con esto de fondo? El aria de una ópera es un momento que refleja mucho dolor, pero es hermoso. ¿Escuchas eso? Es difícil de procesar, se siente feo, pero es a la vez hermoso. Reconocemos que ahí hay belleza. No desperdicies tu sufrimiento, porque a lo mejor Dios va a usar esa área de tu vida, esa situación difícil, para hacer de ello algo hermoso. ¿Y cómo se hace algo hermoso? Cuando tú y yo glorificamos a Dios. Es decir, a veces no todo va a tener un propósito claro. Hay gente que con muy buena intención te dice, es que estás pasando esto porque va a pasar esto. Es que esto te pasó porque va a venir esto después. No te voy a mentir, a lo mejor no sé. Y probablemente no haya una explicación clara. Hay veces que sí, pero hay veces que no hay una explicación clara. Pero es el área de tu vida. Es la manera en la que Dios está haciendo de tu vida a través del sufrimiento algo hermoso. O sea, uno de los propósitos, dice Tim Keller, del sufrimiento es glorificar a Dios al reconocerlo a Él como infinito, soberano, omnisciente y al mismo tiempo encarnado y sufriente. Es decir, a veces el sufrimiento únicamente va a servir para darle gloria a Dios como diciendo, Dios, no sé cómo, pero tú eres soberano. No sé cómo, pero mi vida te adora porque tú estás en control de mis circunstancias y tú sabes por qué estoy pasando esto. Otra manera en la que glorificamos a Dios es ante los demás. A veces la gente se va a sorprender de la manera en la que enfrentas algo y eso los puede llevar a la fe porque tú estás mostrando que el sufrimiento es algo
hermoso usado por Dios para mostrar que Él está contigo y que realmente es la fortaleza de tu vida. Y gente va a ver eso y puede que eso los acerque. Pero ojo, hay veces que tu sufrimiento va a ser algo tan privado y personal que vas a sentir que realmente ni glorifica a alguien ni está convenciendo a nadie. Sí, hay veces que vas a tener que sufrir en privado y nadie va a estar ahí para decir, oh, mira qué fe. A lo mejor nadie de la iglesia se va a enterar, pero Dios está usando tu vida en privado para glorificarlo, ¿sí? O sea, Dios tiene flores, rosas y árboles escondidos en una selva que nadie jamás verá, pero existen ahí para darle gloria a Él. Y a lo mejor tu sufrimiento va a ser así, en privado. Así que la respuesta a la pregunta, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Es, Dios está en Jesús. Dios está en Jesús. Ahí tú y yo podemos ir con confianza, aunque no entendamos, porque sabemos que en Él hay consuelo, en Él hay futuro, en Él hay realmente una compañía. Mi primera pregunta para ti sería, finalizando, ¿estás tú en Jesús? Es una pregunta básica, porque esto no es una promesa para no cristianos, es una promesa para creyentes, para discípulos, es una promesa para los que han dicho, yo quiero dejar mi vida por Jesús y seguirlo a Él y estar con Él para siempre. ¿Estás tú en Jesús? ¿Eres tú realmente un discípulo de Cristo? Es una pregunta personal, es una pregunta que nosotros debemos responder y decir, ¿estoy yo en Jesús? Y si tú y yo estamos en Jesús, si realmente Jesús ya es nuestro consuelo, ¿estamos descansando en Él? O sea, estamos viéndolo a Él como nuestro refugio, como un niño que corre a su padre sin entender lo que pasa, pero le puede decir, estoy ante ti, ante ti, quiero que tú seas quien controle mi vida. Eso es nuestra misión. No hay una manera a veces tan fácil de hacerlo, porque Jesús no es algo en lo cual simplemente creemos y hacemos. Jesús es nuestro Salvador. Es una persona a la que vamos una y otra vez, a la que nos aferramos y decimos, Señor, no entiendo, pero quiero estar aferrado de tu mano. Así que me gustaría que oraras junto conmigo. ¿Qué te parece? Que oráramos con nuestro corazón. Lo importante nuevamente es esto, entregarnos a Dios con nuestro alma y decirle, Señor, mi vida está ante ti. No entiendo, a lo mejor no voy a entender, pero como Pablo y Bernabé quiero aferrarme a ti, Señor, y encomendarme a tu gracia. Hazlo con tu vida, hazlo con tu corazón. Vamos a orar.